Esta mañana quiero compartir una palabra de inspiración y motivación a la iglesia, a los hijos de Dios, para no flaquear en momentos difíciles, sino para poder poner en prioridad el llamamiento del Señor con el propósito por qué el Señor nos llamó. Jesús dijo: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Muchos cristianos creen que llegar a ser salvo es suficiente. Y muchos no saben cuál es la tarea que deben desarrollar. Si el propósito de Dios hubiese sido salvarnos y librarnos de este mundo, apenas el Espíritu Santo regenera nuestras vidas, seríamos arrebatados de este lugar. Pero sin embargo han pasado 20 siglos que la iglesia sigue estando y debemos entender cuál es el propósito. Cuando un hijo de Dios decide obedecer hasta el final al Señor, se está presentando voluntariamente, por amor y obediencia, a arriesgar su propia vida por causa de Jesucristo. Cuando no hay este pensamiento, probablemente haya muchas personas entusiasmadas con una religión, pero que no pueden perseverar, sino que abandonan sobre la marcha. Esta mañana voy a hablar acerca de la gran batalla por la verdad, pero tomando como título: los cisnes aún cantan. Y usted dirá: ¿qué significa esto? Usted habrá visto un cisne. Es una preciosura de animal, una ave bella, ¿sí? Dócil. No es ni ganso ni pato. Es una belleza. Pero muchos dicen que no cantan. Y según algunos dicen que es un mito decir que los cisnes únicamente cantan antes de morir, que hacen un sonido ronco, pero que es casi imperceptible por la gente o por el ambiente si no hay un absoluto silencio. Pero también se dice que los cisnes, cuando hay algo que hace mayor ruido, guardan silencio. Y voy a desarrollar esta enseñanza para que podamos comprender cuán importante es la historia de la iglesia de Cristo y qué significa esto del canto del cisne. Dios ha dispuesto, amados hermanos, que podamos completar su propósito a través de nuestras vidas, pero también Dios ha dispuesto que podamos nosotros contemplar su gloria pálidamente, no en su totalidad, porque aún no vino el Señor de gloria y aún no estamos en estado de gloria, por medio de ministros y ministerios imperfectos de muchos de los siervos. La historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, desde que Dios hizo un pacto con Abraham, nuestro padre de la fe, desde Abraham hasta hoy, han habido muchas imperfecciones y limitaciones en aquellos hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios para llevar adelante su propósito. No hay perfección en el hombre. No hay personas que puedan sentirse contentos y complacidos de que jamás se equivocaron en la vida. Sin embargo, Dios quiso mostrar pálidamente su gloria en la vida de personas que han estado implicadas, que han estado comprometidas
a través de los hechos difíciles que habían, pero no estuvieron libres de caída, de pecados, de desobediencias, de errores. Y todo es para que nuestra confianza sea puesta en Jesucristo nuestro Señor y no en la habilidad del hombre, porque carece de habilidad. Lo que podemos ver nosotros inicialmente en el Salmo 33, 15, que es Dios el que le da forma a todo corazón del hombre, y Él hará que este corazón moldeado y formado por Dios sirva de inspiración para la iglesia venidera o la iglesia verdadera. Salmo 33, 15 dice: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Por qué dice la Escritura que Él formó el corazón de todos ellos? Porque necesitamos entender que Dios siempre ha utilizado hechos y sucesos de miles de años para promover en nosotros una conducta de aprendizaje, de un modelo de no desviarnos, de no caer en el error. La iglesia del siglo XXI está deslumbrada por las cosas nuevas. Y ya el profeta Jeremías decía que debemos detenernos, pararnos, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Dios nunca nos manda a nosotros a estar en lo nuevo, sino en lo original. A veces cuando recibimos testimonio de la palabra y pareciera que se iluminó las escrituras ante nuestros ojos, decimos: hay una revelación nueva, pero no es nuevo, es original. Siempre estuvo allí, nunca lo habíamos visto así. Y creo entender que si Cristo viene pronto por su iglesia, es necesario, absolutamente necesario, de que la iglesia vuelva a su estado original. Y cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de los eclectos, de los apartados, de los llamados a salir, de aquellos que han sido apartados en santificación para no tener absolutamente ningún tipo de complicidad, ni comunión, ni contacto, ni con el mundo, ni con el pecado, ni con Satanás. Estas son cosas que debemos empezar a ver, porque la Escritura dice que Dios ha moldeado el corazón de los hombres. ¿Podemos aprender? Claro que sí. La historia para nosotros, la iglesia de Cristo, es muy importante. Si bien es cierto, está un versículo que Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Pero no significa mirar hacia atrás el mirar la historia, sino que está haciendo referencia a ese contexto a no mirar su vieja vida, anhelando de dónde el Señor te ha sacado. En el caso de la mujer de Lot, que miraba hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra. Nuestra historia, hermanos, es muy importante, porque lo que para nosotros es un futuro, para Dios ya es historia. Y por esa razón hay textos bíblicos que nos ayudan a cimentarnos bien en la palabra, y mucho más en días difíciles como estos. El Salmo 102 nos hace referencia a lo que estoy mencionando. Salmo 102, versículo 18, dice así la Escritura: se escribirá esto. Salmo 102, versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Fíjense ustedes qué importante este versículo. Está hablando de prodigios, de sucesos, de la mano favorable de Jehová sobre el pueblo de Israel. Amén de que todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios para que nosotros podamos recordar, para tener nosotros evidencias fidedignas, bíblicas, escriturales, de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Por eso dice: se escribirá esto para la generación venidera. ¿Cuánto necesitamos nosotros conocer la historia
de la iglesia, la historia del pueblo de Dios, para poder amar la realidad presente y esperar con gran esperanza la manifestación futura. ¿Saben qué es lo que pretende este sistema diabólico, babilónico? Que toda tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar sea borrada y sea sustituida por un sistema que es totalmente anticristiano, que es totalmente antibíblico, que va en contra de las cosas que nuestro Dios nos ha mandado. Encontramos también que la historia de esta gran batalla es importante porque sirven, dice, para el pueblo que está por nacer. Aquí vemos nosotros una palabra profética porque el pueblo que está por nacer es ese pueblo redimido por la sangre del Cordero que el apóstol Pedro dijo: vosotros sois ese pueblo escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido, comprado por Dios. Esta palabra profética diciendo: es necesario que se escriba todas estas cosas para la generación que viene, para este pueblo que cuando nazca alabará al Señor. Muchos han entendido que alabar es cantar, y la iglesia del siglo XXI se pelea por cantar simplemente. La iglesia canta y hay cantidad de bandas y coros y músicas de todo estilo, de todas formas. Hay de todo tipo de implementos en la iglesia: artes creativas, creaciones, luces, humos, mimos, teatros. ¿Es la iglesia o es un circo? ¿En qué se ha transformado la iglesia? Cuando dice que el pueblo que está por nacer alabará, la iglesia que iba a nacer iba a proclamar. La alabanza es la expresión extrovertida del estilo de vida que debe llevar. La alabanza es de qué manera vivimos y nos conducimos en un mundo que está deseando que Cristo nos sea anunciado. Porque debemos entender que hay un respaldo histórico para mostrarnos todas estas cosas. Josué capítulo 4, versículo 4 nos enseña la Escritura a que el propósito de Dios es que sus hechos y sus prodigios y todas las señales de liberación sean tenidas en cuenta para memoria de las generaciones venideras. Josué capítulo 4, versículo 4 en adelante dice así: entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren por estas a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significa estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que justamente no podemos interpretar que este monumento es un altar de adoración, porque el pueblo de Israel permanentemente ensayaba y practicaba el celo de Dios en cuanto a la prohibición de hacer imágenes que sea hecha en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Dios lo ha dicho en su palabra. Lo que está diciendo es un monumento conmemorativo, un recuerdo. Entonces podemos ver en estos 3 versículos de que es verdad que Dios permite que las cosas y los sucesos anteriores nos sirvan como testimonio conmemorativos para encaminarnos para llegar justamente a una meta. El Espíritu Santo es la persona divina del Dios Trino, que Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuese, no vendría el Espíritu de verdad. Mas cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y añade, y les hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Es importante, hermanos míos, entender de que no hay nada en el futuro que nos atraiga más que la venida de Cristo. No hay otra cosa. No podemos estar dispuestos o esperando permanentemente a ver qué cosas nuevas surgen, como para estar en esa movida. Nuestra historia está marcada muy claramente en las Escrituras. Y por esa razón es que debemos afirmarnos en la palabra de Dios con una sola esperanza: mi Cristo viene pronto, mi Cristo viene pronto, mi Redentor viene pronto, y con Él la gloria que transformará mi vida para siempre a su gloria eterna. Cuando empezamos a ver esto, decimos realmente: qué Dios grande que tenemos. Vuelvo a decir, el futuro nuestro es historia para Dios. Veamos lo que dice Isaías 45:11. La Escritura dice así. Isaías 45:11. Así dice Jehová. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Él dice: pregúntenme a mí lo que está por venir. Vuelvo a decir, nuestro futuro para Dios ya es historia. Él es Alfa, Él es Omega, Él es el primero, Él es el final. En Él está todo. La eternidad habita en Él. Por esa razón es que debemos entender el valor grande de lo que significa la historia de la iglesia. ¿Saben por qué alguien puede tomar un objeto de la casa viejo e ir a venderlo por 2 pesos? Porque desconoce el valor de la historia. Les aseguro que hay personas que dicen: ¿cómo puede ser que vas a vender ese objeto que era de tu tatarabuelo? Tiene un valor histórico tremendo. Pero quizás un adolescente no tiene idea del valor. Y capaz que lo cambia por un juguete o lo cambia por algo que es totalmente insignificante. ¿Cuál es el punto? Desconoce el valor de la historia. Saben, a mí me duele muchísimo ver el casco histórico de Tucumán siendo destruido sin ninguna contemplación para levantar edificios de ladrillos huecos. Y se está destruyendo historia. Se está destruyendo cosas que tienen muchas historias y mucho valor histórico. Cuando alguien no tiene el concepto de la historia de la iglesia, probablemente no le cueste ser cristiano. Aquellos que recuerdan al Señor y que viven con intensidad lo que Él vivió, reconociendo lo que Él padeció por causa de nosotros y entendiendo lo que es la iglesia primera, la iglesia temprana, la iglesia que nació en Jerusalén, cómo se movía y todas las cosas que tenían en contra. Cuando empezamos a conocer de hombres y mujeres que dieron sus vidas como mártires por causa de la palabra de Dios. Cuando hay personas que empezaron a entender que los tiempos del fin ya habían llegado para ellos porque el sufrimiento era tremendo. Si empezamos a conocer esa historia, probablemente nos haga un clic en nuestra cabeza y empecemos a vivir con la manera que debemos honrar y glorificar al Señor. Acerca de los cisnes que no guardan silencio, apelando y recurriendo a la historia, hay 3 varones que tuvieron en común algo muy grande. Descubrieron la gracia soberana de Dios. Hay 3 varones entre muchos en la historia que pudieron tener algo en común y que forjaron y moldearon su vida conforme a lo que encontraron y descubrieron en Dios, su gracia soberana. Si no entendemos la gracia de Dios, nunca vamos a poder tener una vida que respalde a la iglesia que Cristo
se identifica con ella. Hay algo que debemos entender. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir con compromiso. Una persona comprometida es una persona que dice: Señor, te seguiré hasta la muerte. El Salmo 145, versículo 4 dice lo siguiente: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Saben, hermanos? Me pregunto, ¿esta última generación anuncia los poderosos hechos de Dios? ¿Se ha puesto a pensar que la iglesia moderna no habla nada de Dios porque no sabe qué hechos poderosos hubo de parte de Dios? Es porque ignoran la historia, es porque no valoran lo que Dios hizo todo el tiempo. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras y necesitamos una verdadera reforma en la vida de la iglesia. Reformar es volver a formar algo que se deshizo, y volver a las Escrituras es volver al espíritu de la palabra y volver justamente a tener la convicción de que todos los que están sentados aquí han nacido de nuevo, de que todos los que están aquí en verdad han sido regenerados. ¿Por qué? Porque si no han sido regenerados, ninguna predicación va a ser entendida por ninguno, porque la palabra de Dios no se conoce por lógica ni por razonamiento, sino por la fe en Jesucristo. Y muchas personas le puede parecer hasta locura lo que dice la palabra, porque no la pueden discernir. Pregúntese, como dice el apóstol Pablo en Corintios 13: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no sabe que Cristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. Muchos cristianos están con el título cristiano, pero no viven como cristianos. Muchas personas dicen amar a Dios, pero no guardan su palabra. Es más, la ignoran. Estas tres personas tuvieron en común algo precioso. San Agustín, Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Calvino, entre muchos. Personas que supieron tomar la base de la gracia. ¿Tuvieron sus errores? Claro. Dijimos que Dios muestra su pálida gloria en los hombres limitados, hasta que la gloria de Dios extraordinaria se manifieste en su venida. Los hombres que recibieron testimonio de la verdad mantuvieron ellos de una forma limitada, incluso torpe. El apóstol Pablo no era un gran predicador, era torpe, no tenía elocuencia. Por eso él decía: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas, porque no tengo facilidad de palabra. Yo vine a ustedes con demostración de poder del Espíritu. No todas las personas tienen la capacidad o la habilidad para desarrollar majestuosamente una obra. Y estos tres que acabo de mencionar tienen una historia muy bonita acerca del canto del cisne. El 28 de agosto del 430 moría San Agustín de Hipona. San Agustín tenía un terrible problema antes de convertirse. Tenía un problema tremendo con la lujuria. Era una debilidad sexual tremenda. Y él no podía absolutamente estar tranquilo por ese problema. Pero Cristo se revela a su vida con la expresión de la gracia soberana al mostrar la santidad de Dios. Por eso es que él puede entender lo que es la limpieza total y la santidad. Martín Lutero, muchos conocen la historia del reformador Martín Lutero, de que después que venía de una noche de borrachera,
venía en una noche de fiesta, en una noche muy lluviosa, donde caían los rayos al lado de él. Él comenzó a tener terror a la ira de Dios. Y por esa razón es que él se torturaba en el convento, diciendo: ¿cómo es que Dios? ¿Cómo voy a huir de la justicia de Dios? Y lo que se le revela a Martín Lutero es justamente la justificación por medio de la fe. Y Juan Calvino tuvo la experiencia de tener justamente la manifestación de la gracia soberana de Dios a través de la majestad de la palabra de Dios. Pero estos tres, entre muchos otros, en la historia de la iglesia, manifestaron qué hermoso es conocer la gracia, el favor y el regalo inmerecido. Ese 28 de agosto del 430 después de Cristo, moría San Agustín, y antes de morir entregó todos sus escritos a la iglesia de Hispona. Y su secretario, Heraclio, recibió de esos pergaminos, esos libros, para transmitirlo a la congregación. Y antes de que muriera Agustín, dice que Agustín estaba sentado atrás del predicador Heraclio. Y cuando él estaba por predicar, se sentía tan intimidado por la presencia de tamaño hombre de Dios, que había tenido tanta profundidad en la Escritura, que él dijo: Heraclio, el grillo chirria mientras el cisne guarda silencio. Haciendo comparación de que él era la perfección de la expresión de la palabra de Dios, y sin embargo él tenía que dar y transmitir algo que Agustín le había dado. Y él decía: yo soy un grillo que chirria. ¿Por qué él tomaba esta ilustración? Porque se dice esto, que cuando un cisne está por morir, es la única vez que canta. Pero si hay grillos, ¿escucharon los grillos? No nos dejan dormir a nosotros grillos. Cuando los grillos chirrian, el cisne se calla. Es un sonido tan fuerte y tan molesto que opaca la voz del cisne y muere en silencio. Lo que estaba diciendo Heraclio era: no es posible de que yo tenga que predicar ahora cuando este hombre de Dios está en silencio. Había llegado el tiempo de Agustín de terminar su tarea. Pero saben, hermanos, allí vemos nosotros de que después que este dicho de Heraclio había salido de su boca, si Heraclio se hubiera dado cuenta que 16 siglos más tarde iban a empezar a cantar los cisnes, porque la voz de la gracia infinita de Dios iba a volver a ser predicada con autoridad, quizás nunca se hubiera imaginado que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu a través de los mensajeros jamás se va a callar. Agustín estaba muriendo y Heraclio decía: ese cisne está en silencio, pero Heraclio no sabía que 16 siglos más tarde se iba a escuchar la voz de los cisnes. Dios levantó a un hombre llamado Juan Hus. Y justamente el apellido Hus en checo significa ganso. Es muy bonita la historia de Juan Hus, un mártir. Un hombre que defendió la fe. Un hombre que no podía retractarse de lo que estaba recibiendo por testimonio y convicción de la palabra de Dios. Y Juan Hus muere en 1415, 100 años antes que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. 100 años antes. Juan Hus, después de la bula papal prohibiéndole que escriba sus libros y que siga predicando acerca de la fe y la gracia del Señor para ser salvo, Hus había escrito la Biblia en el lenguaje común de la gente y daba sus misas en el lenguaje común de la gente, que la gente podía entender.
Y Juan Hus ya estaba diciendo que la salvación era por gracia y que no había que pagar absolutamente nada, porque la gracia es un regalo, es un favor que no merecemos. Y la gente empezó a entender, comenzó la persecución. Y luego de un sínodo, todos los sacerdotes y la bula papal dijo a Hus que si no se retractaba, lo iban a matar en la hoguera. Hus estuvo en la cárcel torturado muchas veces, golpeados, y cada vez que le pedían que se retracte, él decía: no puedo retractarme porque estaría negando la palabra de Dios. El 6 de julio de 1415, Hus fue quemado en la hoguera con sus libros a sus pies, y mientras él estaba atado al palo y el fuego estaba quemando, Hus murió cantando. Otro cisne más que cantaba. Su fe había sido hasta el final. Cuando mataron a Hus, fueron a ver si habían quedado algunos escritos, algunos libros dentro de su celda. Hallaron escrito en la pared de aquella celda esto: hoy ustedes van a quemar a un ganso, porque eso significa Hus. Sin embargo, dentro de 100 años van a poder oír el canto del cisne y no lo van a quemar y lo van a tener que escuchar. 100 años después, Martín Lutero estaba convencido que él era el cumplimiento de la profecía de Hus, que él era el que iba a levantar la voz del cisne. ¿Cuánto están entendiendo? La historia revela que cada vez que querían hacer callar la voz de la iglesia, la voz de la doctrina, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos por gracia, cada vez que se ha levantado la oposición, allí siempre estuvo justamente la palabra de Dios. Cuando Agustín comenzó a defender la doctrina de la gracia, se levantó el monje Pelagio, un inglés, que decía todo lo contrario, que el hombre puede salvarse a sí mismo, que el hombre no es pecador de nacimiento, sino que peca cuando pecó recién se hace pecador. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que hemos nacido en delito y pecado, que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos recibido la imputación desde Adán. En Adán pecó, todos hemos pecado y la muerte entró en todos. Cuando Lutero comienza a levantar justamente de nuevo el canto del cisne, cuando Lutero comienza a predicar y cuando Lutero lleva la reforma protestante, se levantó Erasmo, que se hizo un legalista, otro opositor de la verdad. Luego podemos encontrar, hermanos, de que la palabra de Dios siguió resaltando, que el canto del cisne seguía escuchándose. Ese canto del cisne se escuchó luego en Juan Calvino, en Charles Spurgeon, en Jonathan Edwards, en John Owen, en muchos y muchos más. Siempre se escuchó la voz de los que decían: defendamos las Escrituras, defendamos la palabra. ¿Cuál era el canto del cisne que lo unía a todos estos reformistas? A todas estas personas que dieron su vida por causa de la palabra. Era el gozo soberano de la gracia infinita de Dios. Hay un himno que dice: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa yo estoy. Qué bonito. Entender justamente de que la gracia de Dios, el favor que no merecíamos, es lo que se aplicó en nuestras vidas. ¿Se ha puesto a pensar usted de qué manera alguien puede salvarse si no es Cristo el que le da la vida? El hombre no tiene absolutamente nada para aportar en su salvación salvo sus pecados, porque Dios viene a salvar pecadores. Estamos en el tiempo final. Todo lo que se había profetizado está llegando. Estamos entrando en los primeros 3 años y medio de paz. Viene la persecución. Vienen las tribulaciones. Vienen los días difíciles. Y si usted no corre a la cruz a encontrar su salvación, usted está perdido.
La Escritura lo dice. Salvarse no es tener posición económica o seguridad financiera o una casa que lo proteja. Salvarse, únicamente la salvación es de Dios. Dejen que canten los grillos, hermanos. ¿Así es? No. Los grillos deben guardar silencio en este tiempo para que se empiece a escuchar la voz de los cisnes. En todo el mundo se ha estado escuchando el chirrido de grillos que no tienen la doctrina en la palabra del Señor. Pero Dios está levantando varones y mujeres comprometidos con el Señor. ¿Te has puesto a pensar si realmente eres testigo de Jesucristo? Jesús dijo: recibirán poder y me serán testigos. Y ser testigos es estar dispuesto a decir: todo lo que Cristo dijo, yo doy fe que así es. Todo lo que Cristo habló, yo creo. ¿Ustedes creen que los apóstoles habrían sido testigos de una mentira? ¿Ustedes creen que tantos mártires hubieran muerto en esta historia si hubiera sido una mentira? Cristo dijo claramente lo que iba a venir. ¿Pero qué necesitamos? Comprometer nuestras vidas con una realidad, con una palabra que nos ayude a nosotros a estar firmes en medio de las dificultades, en medio de las tempestades. La Escritura nos enseña, amados hermanos, a que es tiempo que se empiece a oír la voz de los cisnes. Y cada vez que alguien se presenta delante de Dios diciendo: Señor, hasta el final de mis días, hasta la muerte misma, voy a proclamar la gracia redentora de tu amor, aunque me hagan callar, aunque me pongan en las cárceles y aunque me quieran ejecutar, el canto del cisne se va a escuchar. Amados, usted ha sido llamado por el Señor para morir por Él. ¿Sabía usted? 4 amén. ¿Sabe que usted ha sido llamado para morir por su causa? Entonces, ¿cómo es eso? Eso no enseña en la otra iglesia. Amados, la palabra testigo significa mártir. Ustedes me serán mártires. De todos los que estaban en el aposento alto, solamente Juan el apóstol murió en forma natural, de vejez, porque fue reservado para recibir la revelación del libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero todos fueron martirizados en formas cruentas por causa de Cristo. Me pregunto, ¿la religión que recibiste te garantiza la seguridad que aunque estés caminando en valle de sombra y de muerte, caminarás seguro? La palabra de Dios nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿morir de qué manera? ¿En delitos y pecados? ¿Morir en forma extraviada? ¿O morir conforme al testimonio de la palabra de Dios? Si yo preguntase en esta mañana cuántos están dispuestos a morir por Cristo, probablemente muchas manos se levanten. Pero le tendría que preguntar: ¿conoce a Jesús? ¿Conoce quién es Él? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿O vas a morir sin saber por qué moriste? Hermanos, todo lo que la Escritura está manifestado allí en su Biblia es para que usted la conozca. Porque entonces, cuando vengan los días difíciles, en vez de usted guardar silencio, cantará el cisne y dirá: Jesucristo es mi Señor. Él me salvó por gracia. Yo nada tengo para hacer si no es por Cristo Jesús. Únicamente Cristo Jesús es el camino. Únicamente Cristo Jesús es la verdad. Únicamente Cristo Jesús es la vida. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino. ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? Agustín vivió solo 76 años. Martín Lutero vivió solo 63 años. Juan Calvino vivió solo 55 años. ¿Y cuántos más? ¿Usted es consciente de los hermanos
que están muriendo como mártires en pleno siglo XXI? Usted sabe que hay otras partes del mundo que están matando a predicadores y pastores y hermanos por retener su fe en Jesucristo. Amados hermanos, que no nos adormezca la comodidad, que no nos acune la indiferencia, que oremos por nuestros hermanos, que oremos por aquellos que están padeciendo hoy. Cuando en Mateo 25 habla del juicio de las naciones, Jesús diciendo: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo y me viniste a ver, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me diste abrigo. Ellos preguntaron: ¿cuándo, Señor, te vimos así y lo hicimos? Dice: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a ellos, a mí me lo hicieron. Y muchos han malinterpretado y han empezado a poner en práctica algo que no tiene nada que ver con la palabra. No está mal hacerlo, pero muchos han puesto comedores municipales y está bien que lo hagan. Muchos han puesto orfanatos, muchos han puesto ministerios en las cárceles para visitar a los presos. Está muy bien hacerlo, pero ¿sabe a qué hacía referencia Jesús? A los tiempos de la persecución de la iglesia. Habrá pastores, habrá predicadores, habrá hermanos que estarán puestos a las cárceles, que lo habrán golpeado a palo y estarán tirados allí, que se le prohibirá darle de comer y a alguien le va a arrimar comida, que se le va a prohibir darle un abrigo porque está muerto de frío y a alguien le va a arribar abrigo. Está hablando de que la iglesia debe cuidar a la iglesia. Está hablando de que los hijos de Dios deben cuidar a los hijos de Dios, porque por causa del testimonio muchos grillos intentan hacer callar la voz de los cisnes. Si usted está entendiendo y el Espíritu Santo le está hablando, hoy hay falta de cisnes que canten. Hoy se necesita verdaderos predicadores de la doctrina de la gracia, la palabra del Señor, sola escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solo de Dios es la gloria. Cuando empezamos a entender esto, la vida empieza a cambiar. Tu vida tiene testimonio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Dios no te va a dar galardones por las cosas que hiciste fuera de su voluntad. Las únicas coronas y galardones son los que están hechos conforme a las obras que Él preparó de antemano para que andemos por ellas. Concluyo, hermanos. Dios está llamando a valientes para la guerra. Dios está llamando. ¿Qué opositores tenemos en nosotros mismos? Primero, mi propia opinión hacia mí mismo. Yo no puedo. Soy pobre. No tengo estudio. No tengo habilidad. Soy inseguro. ¿Cuántas de esas cosas hemos escuchado y hemos visto en la palabra de Dios? ¿Cuántas? Y saben, la Escritura dice que Él llama para su obra a quien Él quiso. Moisés se justificaba que era torpe de lengua. Gedeón decía que era el menor y era más pobre, que no podía influenciar a su familia a cambiar. Estaba atemorizado por los madianitas. Usted habrá visto personas que decían: yo no voy a poder. Sin embargo, Dios utilizó su vida. Me pregunto yo, ¿habrá aquí sentado en esta mañana los futuros gansos que van a cantar? ¿Te has pensado cómo vas a morir? Vas a morir para la gloria de Dios. Mire, algunos cuando hablamos de la muerte todavía le corre una gota fría por la espalda. Para nosotros, hijos de Dios, no es otra cosa más que pasar una puerta, porque el aguijón de la muerte ya no tiene ninguna autoridad, porque Cristo mató a la muerte en la cruz del Calvario. Él nos dio vida. Cuando usted dice: para mí el vivir en este mundo no es otra cosa más que vivir lleno del Espíritu para predicar el verdadero mensaje, la verdadera palabra de Dios, necesitamos hablar el testimonio bíblico. Dice la palabra: si alguno predica, predique conforme a la palabra de Dios. No utilice ningún argumento extraño a la palabra de Dios. Tal cual está la Escritura, así predíquelo.
Amados hermanos, Dios está llamando a que salgas de tu apatía, a que salgas de la indiferencia, a que salgas de la frialdad. Mira la cruz, se pagó un precio por ti. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? No es hora de que, conociendo la historia, empecemos nosotros a escribir una historia que Dios ya la conoce. Vivir una vida con propósito y con sentido acá significa negarme para hacer su voluntad. Entonces la vida cambia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque tú has mostrado, Señor, a través de la historia, que tú eres el mismo, el que estuviste con Abraham, el que sostuviste, Señor, a David. Tú eres el que te manifestaste en tu iglesia. Cerraste las bocas de los leones, abriste el mar, cuidaste a aquellos que estaban en hornos de fuego, Señor. Eres el mismo, Señor. Nadie, absolutamente nadie puede contradecir quién eres tú y lo que tú haces, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que en esta mañana permitas a aquellos que están escuchando tu voz y que quizás estaban esperando un llamamiento tuyo para decir: Señor, necesito prepararme como un misionero, como un predicador, como un cisne que haga oír su voz, la voz de la gracia, de la dulce gracia de Dios. Que en esta mañana, Señor, los que están aquí puedan recibir el testimonio del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y bendice a mis hermanos, que con un corazón restaurado, por estar rendidos a ti, reconciliados con ti y con la comunión de la iglesia, puedan, Señor, comenzar de nuevo. Porque tu historia está escrita desde el siglo y hasta el siglo. Porque tú eres Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial.